Bienvenidos a la lección del lunes, la lección número 8 que estamos estudiando en este momento. Hoy nos toca hablar acerca de los días de la creación. Vamos a orar. Dios eterno, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Permítenos tener la sabiduría del Espíritu Santo para poder comprender lo que tú nos quieres enseñar en tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu justicia y porque tú jamás nos abandonas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La ciencia naturalista nos enseña que el origen de la vida en la tierra ha sido un proceso de miles y millones de años. De hecho, la ciencia naturalista nos dice que el universo se originó a través de la generación espontánea o una explosión hace unos 13.700 millones de años aproximadamente. Y que la Tierra tiene una edad más o menos de unos 6.500 millones de años aproximadamente. Y que a partir de la composición muy caótica y muy casual de la Tierra, llegaron entonces los cometas en medio de una lluvia de meteoritos, y que los cometas trajeron el agua a la Tierra en un diluvio que más o menos ellos dicen que duró unos 10.000 años. En esos 10.000 años se conoce lo que la ciencia dice o le llama la sopa primordial. En esa sopa primordial existían un sinnúmero de células, incluyendo las de ácido ribonucleico, que son las que la ciencia dice que fueron las receptoras de la vida en la Tierra. Pero había un problema. Hacía falta de la energía. Ustedes saben que los seres humanos somos esencialmente energía. Por lo tanto, hacía falta energía para que esa pequeña, diminuta y microscópica célula comenzara a tener vida en sí misma. Así que entonces la ciencia dice que era necesaria la explosión de un volcán, que era muy habitual en ese momento según la ciencia, o la caída de un rayo, que también era muy habitual porque recuerden que estaba un diluvio de 10.000 años según la ciencia. Y entonces sucedió una de las dos cosas, o un volcán o la caída de un rayo. Pero que esa situación generó, imagínense, y esto es lo peculiar, energía en la cantidad necesaria, en la densidad correcta, a la velocidad apropiada, para que tuviera contacto con esa microscópica célula de ácido ribonucleico y la célula comenzara a tener vida en sí misma. Esa es la propuesta de la ciencia. Y sea cual sea, porque tienen una docena de más teorías donde dicen que fueron los cometas los que trajeron la vida a la Tierra, no importa, pero todo vino a parar a una sopa primordial, y es de esa sopa primordial que se supone que viene la vida. Yo pregunto una cosa: ¿realmente ustedes creen que no se necesita fe para creer este grado de creencia? Se necesita más fe para creer que somos el producto de una explosión o casualidad, de una generación espontánea, de un rayo, de una explosión volcánica que tuvo contacto con una célula microscópica. Se necesita más fe para creer en eso que para creer en que un Dios inteligente nos creó del polvo de la tierra. Pero lo más fascinante y lo más triste a la vez es que inclusive hay muchos cristianos en el día de hoy que están tratando de armonizar la creencia naturalista con la Biblia. Es más, creo que la última encíclica de Juan Pablo II, antes de morir, había dicho que sí, que Dios es el creador, pero por medio de la evolución. Es decir, que hay muchos teólogos hoy mismo que andan predicando
de que sí, Dios es el creador de todas las cosas, pero por medio de un lapso de miles de millones de años. Inclusive existen creencias, existen corrientes teológicas que enseñan que la semana de la creación fue una semana simbólica, que en realidad representan periodos de miles o inclusive de millones de años donde se formaron las eras geológicas. Mis queridos amigos, la ciencia naturalista y las observaciones darwinianas en realidad son contrarios en todo a lo que la Biblia nos enseña. La Biblia está presentando una creación distinta a lo que la ciencia nos dice. Por eso es que la Biblia comienza con la palabra Elohim, es decir, Dios como creador, el Todopoderoso. Porque Dios como Todopoderoso puede ser capaz de hacer cualquier cosa de cualquier manera. Sin embargo, la ciencia dice que todo fue a través de un proceso largo de miles de millones de años. Inclusive existe una teoría que se conoce como la teoría del gap, en donde intentan explicar que antes de Adán hubo una civilización y que en esa civilización fue que existieron los dinosaurios y que en esa civilización fue que existió el diluvio universal como un cataclismo que le puso fin a esa civilización y que por eso la tierra llegó a estar desordenada y vacía. E incluso esa teoría trata de explicar que hubo algunos sobrevivientes de donde apareció la esposa de Caín y más tarde el sacerdote Melquisedec. Existen muchas de esas teorías que no tienen ninguna validez bíblica. La Biblia no le da ningún valor, ningún argumento a ese tipo de teorías. Lo cierto y lo evidente es que en la Biblia encontramos un periodo de tiempo que Dios establece, 7 días, y existen argumentos para creer que esos días eran literales. Por ejemplo, la palabra Yom es una palabra hebrea, y yo sé que algunos de ustedes la conocen porque había una fiesta entre los judíos que se llamaba el Yom Kippur. El Yom Kippur, que era el día del juicio y que era el día de la expiación para el pueblo, el día del perdón para el pueblo. Yom Kippur. Y la palabra Yom significa día. Por lo tanto, es allí en Génesis que encontramos la palabra Yom, que significa precisamente un día, la unidad de un día. Espero que me vayan entendiendo esto. Es decir, aparece en Génesis 1:3 también la expresión repetitiva. Dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Es decir, aparece 2 veces la palabra día. Para que quede claro, dice el escritor, vamos a hablar de tarde y mañana. La unidad de una tarde y una mañana corresponde al espacio de tiempo de un día, Yom. Y desde entonces la palabra Yom significa un día. Siempre ha significado un día. Nada más que un día. Eso implica que si en el hebreo de ahora Yom sigue significando un día, así fue desde el principio un día. Es más, déjenme decirles que la unidad para la semana de la creación aparece en la Biblia, especialmente en varios pasajes, pero aparece como Ehad, una palabra que ya hemos visto en algunas ocasiones como una palabra que implica unidad, una unidad de tiempo, claro. Una unidad de tiempo que corresponde a 7 días de la semana. Es la semana de la creación. Una semana no simbólica, una semana literal. Vamos a ver, si hubiese sido una semana simbólica, entonces, ¿qué explicación le damos al periodo de tiempo llamado una semana? Les pregunto esto porque el año es una unidad de tiempo que tiene una explicación astronómica. Es un tiempo en el cual la Tierra da una vuelta alrededor del Sol.
Un mes, que equivale a 30 días, es una unidad de tiempo que tiene una explicación astronómica. Es el tiempo que tarda la luna en girar una vuelta alrededor de la Tierra. 24 horas es un día. Y eso también, esa unidad de tiempo también tiene su explicación astronómica. Es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje. Pero 7 días, que es la unidad de una semana, no tiene ninguna explicación astronómica. La única explicación la encontramos en el libro de Génesis, que fue el tiempo en el que Dios se tardó en crear los cielos y la tierra. Por lo tanto, es una semana literal. De hecho, para poder entender los días literales, podemos ir al cuarto mandamiento de la Biblia, donde dice: 6 días trabajarás y harás todas tus cosas, pero el séptimo día es de reposo para el Señor. ¿Por qué? Dice, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y el séptimo día lo reposó. Es decir, el mismo mandamiento cuarto nos está dando la pauta de que esa semana original no fue simbólica, sino una semana literal. Que debemos trabajar 6 días y reposar el séptimo, porque eso fue exactamente el tiempo que Dios se llevó en crear los cielos y la tierra, y el séptimo lo apartó para que nosotros seamos y reconozcamos que Dios es nuestro creador por medio de la adoración. Lo que estamos encontrando entonces en la semana de la creación es que Dios es un Dios inteligente y es un Dios todopoderoso, que en una semana fue capaz de crear todo, además una creación adulta. Interesante. De hecho, la creación relatada en Génesis no es la única creación en la Biblia. Cuando vemos el diluvio, Dios de nuevo vuelve como a reacomodar las cosas para que el hombre pueda vivir. Y en el libro de Apocalipsis, con relación a la segunda venida de Cristo, nos dice que después del milenio, Dios también recreará los cielos y la tierra y nos dará por heredad la tierra, pero una nueva tierra purificada. Es decir, que Dios de nuevo se tardará, ¿qué? Una semana en hacerlo, pero que esta vez seremos nosotros testigos de lo que Dios está haciendo. Qué maravilla entender los grandes beneficios que tiene ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios significa que Dios nos ama tanto que nos dejó hasta el final para dárnoslo todo. Ser hijo de Dios significa que aceptamos a Jesús como como nuestro único Salvador. Ser hijo de Dios significa que tenemos garantizada la salvación si permanecemos fieles a Dios. Y ser hijo de Dios significa que tenemos garantizado un lugar en la tierra nueva. Qué hermoso es saber eso. Que Dios te bendiga, mi hermano.